Buenas tardes, mi nombre es Diego García, médico residente de Medicina Interna del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid. El día de hoy tengo el agrado de presentarles mi trabajo de investigación titulado Riesgo cardiovascular en los pacientes con artritis reumatoide del Servicio de Reumatología del Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid durante el primer trimestre del 2023. Lo he titulado Ricardo, por las siglas correspondientes a riesgo cardiovascular en artritis reumatoide y porque utilizaremos ultrasonido Doppler carotidio para reestratificar el riesgo. La artritis reumatoide es una enfermedad inmunológica con un alto potencial discapacitante. De por sí, es un estado proinflamatorio crónico, lo cual representa un potencial aumento del riesgo cardiovascular. Y es así que las principales causas de mortalidad en este grupo de pacientes van a ser la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. A pesar de conocer esto, el seguimiento del riesgo cardiovascular es subóptimo, descrito en si acaso un 30 a 50%. Del mismo modo, el desconocimiento del riesgo cardiovascular por parte de los pacientes se ha descrito en un 80 a 90%. Es así que buscamos, mediante este estudio realizado en el hospital de tercer nivel más grande de Panamá, donde se atiende a la mayor cantidad de pacientes con artritis reumatoide, poder identificar este riesgo cardiovascular y ofrecérselo a la población panameña para crear conciencia. Se ha propuesto en guías el uso del ultrasonido Doppler carotidio para estratificar de forma objetiva el riesgo cardiovascular e iniciar de forma temprana la terapia hipolipemiante. Dentro de nuestros objetivos están describir el perfil epidemiológico, identificar las principales comorbilidades, categorizar la enfermedad mediante la puntuación DAS-ESR, detallar el tratamiento farmacológico y clasificar el riesgo cardiovascular mediante la escala M-Score y posteriormente reestratificarlo mediante el uso del ultrasonido Doppler carotidio. ¿Cómo realizamos esto? La metodología fue un estudio observacional, descriptivo y transversal, donde del universo fueron 1.189 pacientes. A estos se les realizó un muestreo aleatorio simple, dándonos una muestra de 291. A esto le aplicamos los criterios de exclusión, donde era tener el M-score incompleto. Esta es una escala que tiene 5 variables, las cuales son el colesterol, la presión sistólica, el estado de tabaquismo, el sexo y la edad. El no tener solo una de estas ya se excluía a los pacientes. También los que tenían artritis reumatoide seronegativa o síndrome de superposición se excluían. Esto significa tener 2 o más patologías reumatológicas que compartan características clínicas. El total de los pacientes fue 166. A todos les aplicamos el M-Score, donde es importante destacar que el tener más de 10 años, el tener factor reumatoideo o anti-CCP positivo y el tener manifestaciones extraarticulares aumentaban como tal el riesgo cardiovascular. Al nosotros hacer la escala, tenemos 4 valores: pacientes con riesgo cardiovascular bajo, intermedio, alto y muy alto. Por lo descrito en las guías del AULAR y las recomendaciones están que aquellos pacientes con riesgo bajo intermedio se les realice un ultrasonido Doppler carotidio para poder detallar la presencia o no de enfermedad aterosclerótica subclínica, lo cual representaría una oportunidad de iniciar terapia hipolipemiante temprana en estos pacientes. Así que hicimos la reestratificación del riesgo en los pacientes con riesgo bajo e intermedio mediante un muestreo aleatorio simple. Recomendaban 103 participantes a los cuales se les llamó, y de estos 34 no aceptaron participar, 30 no acudieron a la cita. Todos firmaron su respectivo consentimiento informado y se les realizó al final 39 ultrasonidos Doppler carotidios.
¿Cuáles fueron los resultados obtenidos? Sexo femenino fue un 90%. La edad en rangos entre 41 a 64%, que fue el 65% de los pacientes. La principal comorbilidad fue la hipertensión en un 38%. Sin embargo, 4 de cada 10 de los participantes no tenía otra enfermedad. La actividad de la enfermedad estaba entre remisión a baja en un 79%, la mayoría, y los fármacos eran el metotrexato en 69% y el corticoides en un 41%. Solo 11 de los 166 participantes habían tenido uso de biológicos. Entonces, en el riesgo cardiovascular, la primera gráfica que vamos a ver es aquella que nos restratificaba mediante la escala M-Score. La mayoría de nuestros pacientes tenía riesgo intermedio, alto en un 26%, bajo en 16% y muy alto era la minoría en un 3%. Recordando, aquellos pacientes con riesgo bajo e intermedio está indicado el ultrasonido Doppler, razón por la cual lo realizamos para ver si se restratificaban los riesgos. Y tenemos los siguientes hallazgos. De los 39 ultrasonidos Doppler carotidio, como hallazgo patológico se describen aquel grosor miointimal mayor de 0.9 milímetros o la presencia de placa ateromatosa. Esto lo encontramos en aquellos pacientes con riesgo bajo en un 27%, placa ateromatosa en 1 y 2 con aumento del grosor, y aquellos con riesgo intermedio tenemos que 12 tenían aumento del grosor y 4 tenían placa aterosclerótica, siendo 57% de los pacientes con riesgo intermedio el ultrasonido patológico, teniendo así nuestra gráfica final con el riesgo cardiovascular restratificado, donde podemos comparar con la gráfica 1, donde un 53% disminuyó hasta un 43%, y aquellos con riesgo alto, que eran 26%, aumentó hasta 34%, y aquellos con riesgo muy alto, de 3.6, aumentó un 3%. ¿Qué tenemos como conclusiones en nuestro estudio? Que el sexo femenino persiste como el predominante, lo descrito en la data tanto de Panamá como España. En Panamá se había realizado en el 2014 el primer estudio, donde el 85% eran femeninas. La hipertensión también era la comorbilidad principal, y la artritis reumatoide se caracterizó como actividad baja, controlada principalmente con metotrexate y corticoides. En la parte de riesgo cardiovascular, el 48.9% de los ultrasonidos realizados resultaron patológicos, lo que nos permitió restratificar hasta un 10% de nuestros participantes, cifra inferior a la descrita en la literatura, muy probablemente por la muestra intervenida. En los estudios españoles hay dos en las cuales se restratificó hasta un 23 y un 43%, en donde en ambos estudios eran más de 300 participantes, recordando que nosotros solo pudimos realizar 39 ultrasonidos. Cabe destacar, por último y por ello no menos importante, que el 41% de nuestros participantes tenía riesgo alto a muy alto, lo cual representa una oportunidad para iniciar de forma preventiva la terapia hipolipemiante y asimismo poder prevenir la principal causa de mortalidad de los pacientes con artritis reumatoide, que son la enfermedad cardiovascular establecida, como lo son la cardiopatía isquémica y la enfermedad cerebrovascular. Muchas gracias.